Queremos que el Señor aumente nuestra fe aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Nos complacemos en presentar Crece en tu fe con nuestro hermano Américo Tejada. Que nunca olvide tus promesas. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los raros creyentes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m., hora de Nueva York. A los hermanos y hermanas que viven en la ciudad de Nueva York, que quieran ponerte en contacto con su servidor, pueden llamarme al 718-933-5299. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el credo de los apóstoles, que es la profesión de nuestra fe católica, donde profesamos una sola fe en los misterios, en las doctrinas que solo podemos conocer gracias a la revelación divina, que nos afirma que Dios es una trinidad de personas divinas y nos dice que no creemos en fórmulas, sino en las realidades que esas fórmulas expresan y que la fe nos permite tocar. Es nuestro acto de confianza en todo lo que Dios es, lo que nos dice y lo que nos pide. Nuestro objeto no es un enunciado, sino una persona, porque no se puede amar a quien no se conoce. Que los artículos del credo de los apóstoles nos acompañen en el camino hacia el conocimiento, que es nuestro camino hacia el amor. Pero antes vamos a comenzar con una oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Jesús, que vive y reine en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudios bíblicos son dados al doctor Scott Hahn, a la Vila de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Para anunciarles que también tendremos una misa de sanación el segundo viernes de cada mes a las 7:30 p.m., donde se impartirá el sacramento de la unción de los enfermos y también se orará por ellos. Así que traigan todos sus enfermos o vengan para orar por ellos. Habrá acceso para personas en silla de ruedas. También tendremos una hora santa con la exposición del Santísimo todos los jueves de 7 a 8 p.m. Así que están todos invitados. En el segmento anterior estábamos en Colosenses capítulo 1, versículo 24. Y decíamos de que ¿qué entiende el apóstol San Pablo por lo que falta a los sufrimientos de Cristo? ¿Qué cosa es lo que entiende él? Pues San Alfonso de María de Ligorio, gran santo de la Iglesia Católica, resume de modo muy sencillo a la respuesta más común de la pregunta: ¿es que la pasión de Cristo no fue suficiente por sí sola para salvarnos? Él contesta: nada faltó, sin duda, de su valor intrínseco, y fue plenamente suficiente para salvar a todos los hombres. Con todo, para que los méritos de la pasión se nos apliquen, debemos, según Santo Tomás de Aquino, otro santo, gran santo de la Iglesia Católica, en su Suma Teológica, nos dice que cooperar por nuestra parte, que es redención subjetiva, soportando con paciencia los trabajos que Dios nos mande, para asemejarnos a nuestra cabeza,
que es Cristo. Es decir, los hombres podemos colaborar con los planes de Dios, no solo con nuestras acciones y oraciones, sino también con los sufrimientos, si nos unimos a la pasión de Cristo. Los sufrimientos del apóstol San Pablo no tenían nada de ver con redención. En cuanto a la redención, no había ningún mérito en sus sufrimientos, por otros e incluso méritos por sí mismo. El apóstol San Pablo aquí fue cuidadoso con la elección de sus palabras. Cuando el apóstol Pablo habló de la redención de Cristo, nos habló de sufrimiento. No habló de sufrimiento, sino de una cruz. Habló de una muerte y habló de su sangre. Hay dos clases de sufrimiento. Hay uno que podemos llamar sufrimiento ministerial y otro que sería un sufrimiento mediador. Ahora, el sufrimiento mediador es el sufrimiento que Cristo Jesús padeció por nosotros, por todos nosotros. Tenemos los sufrimientos de Cristo que Él soportó y que nosotros no podemos compartir. En primer lugar, Él sufrió como un hombre. Él soportó el sufrimiento humano. Él experimentó el sufrimiento que es común a la humanidad. Cuando nació en Belén, al nacer, lloró como los demás niños cuando nacen. Él estaba revestido con la ropa de la carne frágil, del cuerpo frágil de usted y yo tenemos. Él podía sentir hambre, podía sentir sed, podía experimentar la soledad, podía sufrir de angustia, tendría dolores y aflicciones. Él podía irse a dormir en el bote de los discípulos porque estaba cansado. Aquellos eran sufrimientos humanos que nosotros también tenemos. Pero el apóstol Pablo escribió en Gálatas capítulo 6, donde él dice, porque cada uno llevará su propia carga. Hermanos, hay ciertas cargas que debemos llevar. Nosotros solos. Nacemos solos. Y así fue con él. Y sentimos dolor solos. Hay ciertos problemas en la vida que cada uno debe enfrentar y debe enfrentarlos en solitario. Hay penas o disgustos que surgen y que nadie puede compartir con nosotros. Y cuando nos enfermamos, nadie puede ocupar nuestro lugar. A veces uno de nuestros hijos se enferma y daríamos cualquier cosa por ocupar su lugar. Sin embargo, hermano que me escuchas, no podemos hacerlo. Y algún día usted y yo moriremos y lo haremos solos. Esa es la razón por la cual es tan maravilloso ser creyente y saber que Jesucristo está con nosotros en esos momentos cuando nadie más puede cruzar el umbral de la muerte con nosotros. Hermanos, así es que Jesucristo sufrió como hombre. Fue un sufrimiento humano
Es un sufrimiento que no puede ser compartido. Otro sufrimiento que él no pudo compartir fue su sufrimiento como hijo de Dios. Ningún otro ser mortal ha tenido jamás que soportar lo que él sufrió en el Calvario para nuestra redención. Por otra parte, hubo sufrimientos que Cristo soportó que nosotros podemos compartir. Esos son los sufrimientos ministeriales. Se habla aquí en Colosenses, capítulo 1. Sufrimiento por causa de la justicia. En Juan 8, hablando con los fariseos, el Señor Jesús dijo: pero ahora intentáis matarme a mí, que os he dicho la verdad. O sea, que él sufrió por causa de la justicia. Y se nos dice claramente que nosotros pasaremos por lo mismo. En 1 Pedro capítulo 3 leemos: si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, dichosos sois. Y en 2 Timoteo capítulo 3 se lee: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Y si tú, creyente, que vas a vivir para Dios, y si tú, creyente, que vas a defender lo que es justo, te dejarán de lado, los creyentes generalmente son pasados por alto cuando se distribuyen honores terrenales. Son ignorados. El creyente tiene que ocupar su lugar legítimo e identificarse con Cristo Jesús. Hermanos, cuando sufrimos por Cristo, el Señor Jesús también está sufriendo a través de nuestro y a través nuestro y a través de la iglesia. Recordemos cuando el Señor Jesús se le apareció a Saulo de Tarso en Hechos capítulo 9, cuando le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y la pregunta que nos hacemos hoy es: ¿estamos dispuestos a enfrentar oposición, a enfrentar dificultades, a enfrentar sufrimientos por causa del evangelio? Hermanos, trabajar por la iglesia es sufrir por la iglesia. Trabajar para que reine la justicia es sufrir por la iglesia. Cristo sufrió en el apóstol Pablo porque vivía en Pablo. Vivo, dice el apóstol, pero ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que vivo ahora en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y lo dijo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Hermanos, en este pasaje bíblico se le puede llamar el Evangelio del apóstol San Pablo. Para el judío que cree en Cristo y que sabe que la fe en él
basta para justificar a los paganos. La participación en la mesa con los creyentes de origen pagano no puede ser fuente de impureza. Al contrario, es signo de que el que busca la justicia, cuya fuente única es Cristo, en cambio, si volviera a la observancia de la ley mosaica, a la observancia de los preceptos caducos de la ley mosaica, y por consiguiente rehusara la convivencia plena con los hermanos de la gentilidad, entonces sí sería transgresor y sería pecador. Dice: yo por la ley he muerto a la ley. Hermanos, esta frase, a causa de su concisión, da lugar a diversas interpretaciones de acuerdo al contexto. Y aplicándola al caso del Señor Jesús, el sentido puede ser el siguiente: la ley mosaica en diferentes sitios exigía la muerte como castigo de los pecados y transgresiones, según lo anuncia Deuteronomio capítulo 27. Ahora bien, el Señor Jesús murió. Por tanto, con su muerte dio a la ley mosaica lo que exigía, quedando así satisfecha, según Gálatas capítulo 3. Para la ley mosaica, hermano que me escuchas, el Señor Jesús es ya un muerto. Pero el Señor Jesús resucitó. En consecuencia, habiendo ya pagado por una parte lo que exigía la ley mosaica, quedó libre de la ley mosaica y, por otra, habiendo resucitado, vive ya solamente para Dios. Hermanos, el apóstol San Pablo sabe que lo que hizo el Señor Jesús lo hizo en lugar de todos y cada uno de todos los creyentes. Por tanto, lo hizo en favor suyo. Siendo así, el apóstol San Pablo participa de la misma situación de Cristo. Él, Pablo, ha pagado ya a la ley mosaica lo que ésta pedía, que es la muerte. Ahora, siendo él un muerto para la ley mosaica, ha quedado ya libre de la ley mosaica y, habiendo recibido de Cristo resucitado una vida nueva, puede vivir en adelante únicamente para Dios, según lo anuncia en Romanos capítulo 7. Dice: con Cristo estoy crucificado. Hermanos, esta frase lapidaria es ciertamente una afirmación teológica importante, pero sin duda alguna es también una expresión que revela excepcionales experiencias espirituales del apóstol San Pablo. En Gálatas capítulo 3, el apóstol Pablo dirá que por el bautismo el creyente revestido de Cristo, poco más tarde, al escribir a la comunidad de los romanos, el apóstol Pablo preguntará: ¿o es que ignoran que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo resucitó de entre los muertos
por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Y lo dice en Romanos capítulo 6. Y en su carta a los Colosenses capítulo 3 escribirá: han sido resucitados con Cristo. Ahora bien, hermano que me escuchas, la realidad del bautismo no pasa, es siempre permanente. Siendo así, el apóstol Pablo se siente unido, más aún identificado con Cristo en la cruz. Misteriosa, pero realmente. Él está en Cristo, muriendo en la cruz. Con Cristo está muriendo continuamente. Como Cristo está dando su vida en favor de la salvación de sus hermanos, según lo anuncia Colosenses capítulo 1. Y por consecuencia de esa unión con Cristo, el apóstol Pablo afirma y nos dice: y vivo ya no yo, sino que vive en mí Cristo. Hermanos, Cristo murió no para permanecer muerto, sino para resucitar a una vida nueva y gloriosa. Cristo vive. Pues bien, hermano que me escuchas, el apóstol Pablo, que se ha sentido identificado con Cristo en la cruz, sabe también por experiencia que Cristo vivo vive en él y le comunica momento tras momento vida. Le transmite vida divina, haciéndolo con él Hijo de Dios, según lo anuncia Gálatas capítulo 4. Por otra parte, el apóstol Pablo es consciente de que la vida que vive no es todavía la vida de filiación definitiva en plenitud, pues se halla aún en este mundo, pero va de camino. Vive en la carne. Hermanos, si ya la vida cristiana inicial es un misterio, en virtud del cual el creyente vive, no con vida propia, sino con la vida que recibe de Cristo, según lo anuncia Juan capítulo 6. ¿Cuánto más rica y profunda será esta realidad cuando el creyente ha ido siendo transformado más y más en Cristo, bajo la soberana acción del Espíritu Santo? Hermanos, por la fe, Cristo se convierte, en cierto sentido, en sujeto de todas las acciones vitales del creyente, según lo anuncia Romanos capítulo 8. ¿Qué hacer entonces con esta vida en la carne? ¿Qué hacer? El apóstol Pablo lo declara enseguida cuando dice: en la fe vivo, en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Vive su vida en la fe de Jesús, el Hijo de Dios, creyendo en él. Esto es, hermano que me escuchas, entregado a Cristo Jesús, consagrado totalmente al Hijo de Dios que murió y se entregó por él, según lo anuncia Gálatas capítulo 1. Para el apóstol San Pablo, todo esto
es un misterio de gracia de Dios que no puede despreciar. Si la justicia viniera de la ley mosaica, entonces Cristo habría muerto en vano, que es cosa imposible. Hermanos, si el sufrimiento es una parte inevitable de la vida humana, el sufrimiento salvífico es un poder del que solo disponen quienes viven en comunión con Cristo. Solo disponen de él los divinizados, los hijos de Dios que viven en el Hijo eterno de Dios. No hay dolor inútil. Ningún sufrimiento es vano. Cuando padecemos, estamos compartiendo la pasión de Cristo. Compartimos su misterio pascual. Así vivimos más perfectamente la vida en la que somos bautizados. Encarnamos más perfectamente la fe del credo. Naturalmente, ni los evangelios ni el credo ponen fin a la historia con la muerte de Jesús. A continuación, vienen su resurrección, su ascensión a la gloria y la promesa de su vuelta. Hermanos, el credo nos recuerda todos estos acontecimientos y nos recuerda también que nuestra fe tiene un futuro. Miramos hacia el futuro con esperanza, pues de nuevo vendrá con gloria como juez e instaurará un reino que no tendrá fin, porque ha vencido a todo enemigo, incluso a la muerte, como lo anuncia 1 Corintios capítulo 15. Sabemos que es capaz de cumplir esas promesas y no dudamos en confesarlas como fundamentos de la fe, nuestra fe católica. Dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Lo dice en 2 Corintios capítulo 12, versículo 10. Hermanos, en este pasaje bíblico, el apóstol San Pablo nos habla de las gracias extraordinarias recibidas por medio de las visiones y revelaciones, de las cuales tuvo abundantemente durante su vida, según lo relata Hechos capítulo 9. El apóstol San Pablo hace aquí una breve alusión a los éxtasis que ha experimentado. Ahora, la palabra éxtasis a muchos les parece un poco excéntrica. Para otros, no se aplica más que a contemplativos que viven en forma muy celestial. Es cierto que el éxtasis, si es verdadero, se encuentra en los caminos de la vida contemplativa. Pero, ¿qué es la contemplación? Por contemplación, hermano que me escuchas, entendemos con frecuencia que es el tiempo que se dedica a meditar las cosas de Dios y descubrir su presencia en la vida. En ese sentido, oponemos contemplación a acción, o decimos que ambas deben marchar juntas. Pero la palabra contemplación significa también, y con mayor derecho, una nueva relación más directa entre nuestro espíritu y Dios. Hermanos,
En esta contemplación, no somos nosotros quienes descubrimos a Dios o quienes nos establecemos en el silencio, sino que es Dios quien impone su presencia y hace además surgir en nosotros la respuesta, la contemplación. Hermano que me escuchas, la contemplación es un don de Dios, es un camino, una manera de conocer a Dios, de ser guiado y transformado por Él. Algo muy diferente de lo que la mayoría de cristianos conocen. No por eso es algo excepcional. La acción transformadora y soberana del Espíritu Santo es aquí más eficaz, terminando siempre con lo mismo. Esto es, que el creyente ya no se pertenece más a sí mismo. Esa contemplación puede ser dada a los que se han retirado a un convento o a un monasterio para responder a un llamado de Dios. También puede ser dada a los que llevan una vida corriente, incluso a veces a los que Dios está llamando a la conversión. Y se da también a los apóstoles, a los discípulos y a los creyentes. Pero, a diferencia de los patriarcas, de meditación trascendental y de recogimiento que nos vienen de Oriente, la contemplación escapa a nuestros esfuerzos. Lo importante no es que se lleve una vida más activa o más retirada. Lo esencial es que Dios se hace dueño de nuestra libertad, como lo hace en el Antiguo Testamento con el profeta Jeremías, cuando Yahvé, antes de que naciera, lo consagra como profeta. Una vez más, el apóstol San Pablo se excusa de tener de qué gloriarse. Sabe que no es provechoso, pero se ve en la necesidad de hacerlo, provocado tal vez por sus adversarios. Se trata ahora de sus experiencias extáticas y de sus dones y carismas espirituales, de las visiones y revelaciones que ha recibido del Señor. Por su etimología, el elemento principal es la visión, es la manifestación sensible a la vista o a la imaginación. En la revelación es la manifestación de un misterio oculto. Sin embargo, hermano que me escuchas, en el caso presente, tanto las visiones como las revelaciones, puesto que su origen es el Señor, han comunicado al apóstol San Pablo un conocimiento sobrenatural de realidades ocultas en Dios, según lo anuncia Lucas, capítulo 1, hasta el punto de ser transportados al tercer cielo, es decir, a la morada misma de Dios. El apóstol San Pablo, en un lenguaje solemne y bien pensado y con una notable sobriedad, que es garantía de autenticidad, descubre una de sus más elevadas experiencias espirituales. Dice: un hombre en Cristo que,
fue arrebatado. Hermanos, esta expresión destaca que el apóstol San Pablo se encontró bajo el influjo divino, fue totalmente pasivo. La fuerza divina se apoderó de él. El apóstol San Pablo continúa las experiencias de los antiguos profetas del Antiguo Testamento, como la del profeta que anuncia una sequía en 1 Reyes, capítulo 18, cuando el profeta Isaías es arrebatado al cielo en 2 Reyes, capítulo 2, cuando el profeta es levantado por el Espíritu en Ezequiel, capítulo 3. Dice, si fuera del cuerpo, hermanos, esto no fue un fenómeno puramente psicológico, ni fue una ilusión, fue un éxtasis, un don o carisma del Espíritu Santo, según lo anuncia 1 Corintios capítulo 12. La experiencia fue tan fuerte y tan superior a la condición del hombre que éste no acierta a comprenderse a sí mismo. Se siente fuera de sí y no puede expresar con su lenguaje humano la realidad sufrida. Dice, hasta el tercer cielo. Hermanos, aquí el apóstol Pablo usa las categorías de su tiempo. El número de 3 es símbolo de perfección, que es lo más alto de los cielos. Fue una experiencia excepcional porque intenta expresar la riqueza de la misma. En este caso, tercer cielo y paraíso pueden ser términos equivalentes, porque según algunos escritos intertestamentarios, había 7 cielos y el paraíso era o se encontraba en el tercer cielo. Dice, oyó palabras inefables. Hermanos, ciertas luces acerca de los misterios divinos y particulares toques de Dios, al superar el nivel del entendimiento y de la voluntad, no pueden ser trasladados al lenguaje humano. En el caso del apóstol San Pablo, esos dones carismáticos que siempre tienen relación alguna con la edificación del cuerpo místico de Cristo, que es su única iglesia católica, la que él fundó. Estos dones y carismas le comunicaron fortaleza para llevar incansablemente el mensaje del Evangelio por todas partes y para sufrir las tribulaciones del ministerio apostólico. Hermanos, el apóstol San Pablo piensa que sí, como de 2 personas, podría gloriarse del hombre que ha recibido tales gracias, pero tales dones o carismas no son cosa propia, sino solamente son puros regalos de Dios. Lo que es propio de él son sus debilidades. Si se gloriaría de sus experiencias extáticas, no mentiría, pues no han sido escasas en su vida, según lo anuncia Hechos capítulo 22, Hechos capítulo 23 y Hechos capítulo 27. Pero se abstiene de ello
pues no desea que su autoridad apostólica sea reconocida por los favores extraordinarios recibidos, sino por lo que los fieles han visto en él y han escuchado de sus labios, porque el testimonio nace de ver y de escuchar. Dice: me fue dado un aguijón a mi carne, un ángel de Satanás que me abofetea, para que no me engría. Pero, ¿qué ha querido significar el apóstol con esas imágenes? ¿Qué? Ante todo, el verbo pasivo me ha sido dado, tiene por sujeto a Dios para preservarlo de orgullo espiritual. Dios le ha dado un aguijón para su carne, según lo anuncia Números capítulo 33. Aguijón es una metáfora muy sugestiva para designar un punzante dolor. Primero, dado el contexto, no se refiere en manera alguna a los embates de la concupiscencia. Por lo demás, nunca se debe dejar de orar contra este peligro. Segundo, se ha dicho de que se trata de la resistencia de Israel, hermano de Pablo según la carne, para aceptar la fe en Cristo. Pero, de ser verdad la idea, el apóstol Pablo la habría expresado con mayor caridad, como lo hace en Romanos capítulo 8. Tercero, la tradición primitiva vio en el aguijón para la carne una enfermedad crónica de fuertes dolores o intervalos, que era como un recordatorio para que el apóstol no se ensorbeciera, según lo anuncia Gálatas capítulo 4, la cual, por otra parte, es imposible identificar. Cuarto, podría también tratarse de los sufrimientos padecidos constantemente a causa del Evangelio. Estas tribulaciones son, en efecto, motivo de orgullo para el apóstol San Pablo, y de ellas se ha gloriado, y de nuevo se gloriará en 2 Corintios capítulo 11. Dice: un ángel de Satanás que me abofetea. Hermanos, la metáfora es evidente. El aguijón ha sido personificado de acuerdo a las ideas judías del tiempo. El apóstol San Pablo hace entrar en juego, a propósito del aguijón, a un ángel de Satanás, un espíritu malo. Lo abofetea, le causa una tribulación, según lo anuncia 1 Tesalonicenses capítulo 2. Si el apóstol Pablo fue el apóstol que todos conocemos, si tuvo una inteligencia excepcional del misterio cristiano, se debe a que fue un grado contemplativo excelente que le dio Dios. Los éxtasis de que habla en este capítulo, el de la conversión y el del templo de Jerusalén, según Hechos capítulo 22, que corresponden a los primeros años después de su conversión, son característicos de una etapa ya avanzada de la vida contemplativa, pero no la última,
que corresponde a la unción o a la unión total y constante con Dios. Este gran santo católico, San Juan Crisóstomo, entiende en aguijón, en la carne, como una referencia a las tribulaciones y persecuciones antes mencionadas. Este otro gran santo católico, San Agustín, por otra parte, piensa de que se trata de una enfermedad física, una enfermedad crónica y molesta. San Gregorio Magno pensó que podía referirse a tentaciones de concupiscencia. En todo caso, hermano que me escuchas, este gesto de sencillez del apóstol San Pablo y la consiguiente respuesta divina, cuando Dios le dice, te basta mi gracia, son fuentes de innumerables enseñanzas para la lucha ascética. Hermanos, Dios libra de las tribulaciones, no cuando las hace desaparecer, sino cuando con la ayuda de Dios no nos abatimos al sufrir tribulaciones. El apóstol San Pablo mucho rogó al Señor que ese ángel se apartara de él. Él tres veces manifiesta la insistencia de su plegaria y recuerda la oración constante del Señor Jesús en el huerto de Getsemaní, que está descrito en Marcos capítulo 14. Dice, Él me ha dicho, y lo dice en tiempo perfecto, indica la respuesta definitiva e inclusive actual, cuando le dice Dios, te basta mi gracia. Hermanos, el mal no fue sufrido, pero en cambio le fue dado un don mucho mayor, la gracia del Señor. Con ella podrá sobrellevarlo, según lo anuncia 1 Corintios capítulo 15. Dice, la fuerza alcanza su plenitud en la debilidad. Hermanos, cuando las fuerzas del creyente se desvanecen, entonces brilla con mayor esplendor la fuerza del Señor Jesús, según lo anuncia 1 Corintios capítulo 1. El apóstol San Pablo queda convencido, y lo está, de que a pesar de este momento podrá llevar a cabo su tarea misionera. El éxito estaba asegurado. La obra, en definitiva, no era suya, sino del Señor. Dice, con sumo gusto, pues, más me gloriaré. Dada la respuesta del Señor, puede con mucho gusto gloriarse más de sus debilidades que en este verso liberado del mal que lo aqueja. Dice, para que haga su tabernáculo sobre mí la fuerza de Cristo. Hermanos, la fuerza de Cristo es comparada a la Shekinah divina de Yahvé, que es la gloria divina al descender en un sitio. Manifiesta que Dios está allí presente, según lo anuncia Lucas capítulo 9. Hermanos, el apóstol San Pablo termina el pasaje con tono de triunfo. Ha constatado a través de toda su vida el éxito del poder del Señor en él. Puede, por consiguiente, gloriarse en todo lo que sufre por Cristo, pues cuando se ve acosado por toda suerte de debilidades y parece en el colmo de su flaqueza,
Es entonces cuando la fuerza de Cristo, que siempre lo asiste, luce en todo su esplendor. Hermanos, gloriarse, por tanto, en sus debilidades, es gloriarse de la fuerza de Cristo. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténganse en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración. Nos vemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que es esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Que no lo dude jamás. Tu palabra me dice: todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 Señor. María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica, y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.